Hola mis amigos, ¿cómo están? Bueno, yo digo que bien. Aquí el señor FNA200 está aquí para continuar con el Finance Alliance original. Bueno, hoy vamos a hacer la quinta noche. Bueno, recuerden que dije que en la noche 4 el chico de teléfono había muerto por uno de los animatrónicos. Sí, porque él estaba en su penúltimo turno y había gastado toda la energía. Sí, él murió antes de llegar a las 6 a.m. y no pudo escapar de su muerte. Bueno, en esta noche no hay llamadas del chico del teléfono, así que voy a continuar voy a continuar resumiendo la historia del Five Nights at Candy's. Bueno, ahora sí, dicho esto, sin nada más que decir, a la noche 5. Bueno, sí, bueno, en esta noche se hacen todos más agresivos. Sí, en especial Leon, porque sí, en esta noche se hace un poco más agresivo y hay que revisar constantemente la cámara 8 y la 2 para Wolfie. Bueno, me había quedado en que Mary había logrado superar sus en la historia del Final Fantasy Candice me había quedado en que Mary se había quedado en que había logrado superar su pasado. Bueno, hasta ahí me había quedado. Ahora les continuaré resumiendo. Bueno, como sabrán, habían pasado 2 años después del cierre del teatro, de la reapertura del teatro, luego del ataque de Rat. Y una nueva empresa le compra el teatro al padre de Mary. Y la nueva empresa era una hamburguesería, la cual quería retomar la idea de un restaurante con mascotas. Sin embargo, no iban a utilizar las mascotas anteriores. Rat tenía una pésima fama después de lo ocurrido por lo que lo desecharon, y solo se quedaron con la idea de Cat, el cual ahora se llamaba Candy, y usaron el endosqueleto de Cat para crear a Candy. Y así pues, nació Candy's Burger. Y no solo Candy estaba como animatrónico, sino que además había un nuevo personaje, Lang. Sin embargo, aunque había nuevos animatrónicos, los antiguos modelos seguían dominados por la sed de venganza y muerte. En especial Rat, que después de haber matado al hermano de Mary, este se había vuelto mucho más agresivo y activo. Y eso se ve en la cinemática de la noche 6. Y mientras tanto, el cuerpo de Cat estaba guardado en la fábrica, pero su endoesqueleto estaba dentro de Candy, lo cual ayudó para que los rencores de Cat pudieran tomar control de él. No podía estar dentro de su cuerpo dado a que no era su traje, pero sí podía controlarlo para que hiciera lo que él quisiese, como hacerlo moverse por todo el restaurante. Candy había llegado al cuarto de partes y servicios donde estaba un mecánico, y él se asustó de ver a Candy, pero lo pudo apagar fácilmente. Y en otra noche diferente, Blanc se activó de repente atraído por una fuerza desconocida. Esta fuerza era la sombra de Candy, la cual estaba activando a los animatrónicos durante la noche, aunque estos no eran mucho problema dado a que no hacían daño, pues estos no tenían malas intenciones como si la tenían Rat y Cat. Aunque esto cambie un día, pues varios años después, exactamente 23 años después de que Candy's Burger había abierto. El titiritero, el cual había sido puesto en libertad condicional, había ido al restaurante de Candy's Burger, pero esto fue un gran error para él, pues la sombra de Candy que merodeaba el lugar notó su presencia. Así que decidió activar a Candy y darle una lección al titiritero que estaba molestando a un niño indefenso, después de que Candy lo sacó de la oficina. Y luego, Candy, siendo controlado por la sombra de Cat, fue con el titiritero y lo asesinó. Esto causó que el restaurante de Candy's Burger cerrara. Pero no solo eso, sino que ahora el alma corrompida por el odio del titiritero ahora también estaba atrapada. El odio del titiritero estaba dentro de Vinny, su antigua marioneta que seguía dentro del lugar y no se encontraba nada feliz. Y pueden verse en las cinemáticas de la noche 5. Bueno, y el personal del restaurante regresó a la fábrica donde creaban sus animatrónicos, la cual llevaba años sin utilizarse. Cambiaron las cámaras de seguridad por unas más modernas y crearon a 2 nuevos animatrónicos para el restaurante. Los encargados de crearlos fueron los que habían empezado a trabajar en el restaurante. Ese día se les dio la orden de estar en la fábrica hasta que acabaran los animatrónicos, incluso si eso tomaba toda la noche. Bueno, los gemelos no protestaron e hicieron su trabajo, pero no contaban con lo que iba a pasar. Esa noche la sombra de Candy regresó a donde debía estar, en el cuerpo de Cat.
Los gemelos que seguían ahí no sabían nada sobre esos antiguos modelos que estaban guardados en la fábrica. Candy, siendo controlado por la sombra de Kat, se activó y comenzó a perseguirlos, pues seguía poseído por el sentimiento de venganza. Y una vez que atrapó a los gemelos, los echó a la máquina de animatrónicos, donde fueron despedazados. Y eso se ve en las cinemáticas de las noches 2 y 3. Y a las pocas horas han llegado los policías, y solo pudieron encontrar lo que quedaba de los gemelos. Su sangre estaba en todas las piezas de los animatrónicos. Pero no solo eso, al morir los gemelos, al igual que los otros casos, sus deseos de venganza, esos sentimientos de odio se habían quedado en los animatrónicos. Candy fue puesto en un lugar seguro y fue desactivado, aunque esto no serviría de mucho, pues la sombra de Kat seguía en el restaurante y ella podía controlar a los animatrónicos que no estaban poseídos, como Candy Viejo, Chester, Blanky Penguin. Y el restaurante Candy se abrió de nuevo, esta vez usando a Candy y Cindy como animatrónicos principales, además de agregar a Chester y a Penguin como ayudantes, además de dejar a Blank como espectáculo especial. Empezaron a contratar personas, pero lo que no sabían es que el restaurante era una banda de alto peligro. En la noche los personajes se activaban solos y empezaban a ir por los trabajadores. En solo un par de semanas murieron 3 empleados más, los cuales sus almas corrompidas por el odio se habían quedado en 3 animatrónicos, Chester, Penguin y Blank. Después de esos 5 empleados se contrató a uno nuevo, el cual sobrevivió, pero se volvió loco y volvió a los animatrónicos causando su despido, pero al menos podemos decir que vivió. 5 empleados de Candice habían muerto ya, los 2 gemelos, 3 guardias nocturnos y uno de ellos que se volvió loco. Gracias a ese tipo que sobrevivió se esparció un rumor que decía que los animatrónicos se movían solos. Esta historia llegó hasta Mary, la cual ahora era toda una adulta y además estaba casada, con un hombre de apellido Smith. Así pues, Mary decidió entrar a trabajar en el restaurante de Candice para saber qué pasaba. Y luego, Mary y Smith entran a trabajar a la hamburguesería y reciben su primera llamada, y eso ocurre durante las demás noches. Y después de haber pasado 6 días en ese lugar se da cuenta de lo evidente. Las cosas que le contaban el tipo del teléfono y el comportamiento de los animatrónicos no eran casualidades. Algo le pasaba a los animatrónicos. Y en la 6ª noche, cuando Mary ve a Rat en las cámaras, se da cuenta de ello. Los animatrónicos estaban poseídos de algún ayer. El guardia anterior a ella no estaba loco, él se había dado cuenta del peligro de los animatrónicos, cosa que el restaurante no quería admitir, pues le daban muchas ganancias. Aún así, Mary debía deshacerse de ese gran peligro, por lo que en la siguiente noche hace lo que tiene que hacer. En la última noche en el restaurante, Mary pasa la noche hasta que los animatrónicos dejan de moverse, pues ellos solo se movían de noche. Una vez que están quietos, destruye a Candy y a Cindy. Sin embargo, este termina antes de que pueda destruir a los demás animatrónicos. Luego de eso, es despedida. Mary intenta contar sobre lo que sucede en el restaurante, pero es inútil, Candice Woodgate lo ignora, aunque para no llamar mucho la atención cierra el restaurante por un tiempo. Luego ocurren 2 años, llegando al año 1989, habían pasado 2 años después del despido de Mary. Sí, han pasado 2 años después del despido de Mary, y el restaurante Candice vuelve a abrir. Esta vez, debido a que Candy y Cindy fueron destruidos por Mary hace 2 años, son reconstruidos, y el antiguo Candy es guardado en la fábrica por tener una mala reputación. Sin embargo, una vez ahí, la sombra de Kat que estaba dentro de Candy viejo regresa al Kat original. Recordemos que debido a que se usó el endoesqueleto de Kat para crear al primer Candy, el alma corrompida de Kat estaba junto a él, pero ahora había regresado a su cuerpo original. El restaurante volvió a abrir en el año de 1989. Sin embargo, el peligro seguía dentro del restaurante. Rat aún estaba ahí. Utilizando a Chester, Rat logró que este le consiguiera una llave para abrir la puerta donde estaba este. Y bueno amigos, hasta aquí la 5ª parte del Five Nights at Leon's original. Bueno, ya tenemos la primera estrella y la noche 6. Bueno, antes de cerrar el video, les seguiré resumiendo otra parte. Como dije, el restaurante volvió a abrir en el año de 1989. Sin embargo, el peligro seguía dentro del restaurante. Rat aún estaba ahí, y utilizando la nueva versión de Chester, Rat logró que él consiga una llave para abrir la puerta donde estaba este.
y Rat se quedó en silencio unos años esperando, pues los anteriores casos de desaparición en el restaurante habían causado mucho escándalo. Pasaron 4 años antes de que Rat volviera a hacer de las suyas. Esto debido a que los nuevos animatrónicos del restaurante le impedían moverse, pues habían sido programados para detener cualquier actividad sospechosa. Le tomó 4 años a Rat purgar a los animatrónicos, pero cuando lo logró no perdió tiempo y asesinó a una persona más. Y después de eso, el caso no se hizo esperar, la policía había llegado rápidamente al lugar. Rat regresó lo más rápido que pudo a su cuarto para que nadie sospechara de él. En cambio, Candy Nuevo se activó para detener a Rat. Pero en ese momento llegó la policía y lo confundieron con el asesino. Y la policía desactivó a Candy dándole un taser eléctrico. Y el restaurante fue demandado por el asesinato. Pues el animatrónico que la compañía había creado fue encontrado culpable. El restaurante no tuvo otra opción más que cerrar sus puertas, pagar las demandas y deshacerse de los animatrónicos, los cuales fueron llevados a la fábrica de animatrónicos. Y hasta ahí terminaría la segunda parte del resumen de la historia del juego. Mañana en la noche 6 les haré el resumen de la última parte del resumen de la historia para que entiendan, para que vean cómo fue que todos los animatrónicos, excepto All Candy, habían terminado en la fábrica. Bueno, y eso da los acontecimientos del segundo juego. Bueno, ahora sí, dicho esto y sin nada más que decir, yo me despido. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y comenten si quieren que les traiga la noche 6 de inmediato y que les haga la última parte del resumen de la historia del Five Nights at Candy's. Así tendrán toda la historia resumida. Ahora sí, me despido, adiós.